En esta ocasión quisiera compartir con ustedes un texto bíblico de Hechos de los Apóstoles. Es un pasaje de una de las muchas peripecias que San Pablo tuvo que correr para llevar el Evangelio, tal como le fue encomendado. Pues bien, en esta ocasión vamos a leer el texto de Hechos en el capítulo 28, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Cuando estuvimos a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos demostraron una cordialidad poco común. Encendieron una gran fogata y nos atendieron a todos, ya que llovía y hacía frío. Pablo, pues, había reunido ramas secas, y al echarlas al fuego, el calor hizo salir una víbora, que se enroscó en su mano. Los nativos, al ver la víbora que colgaba de su mano, se dijeron unos a otros: seguramente que este hombre es un asesino. Apenas se salvó de la furia del mar, la justicia divina no lo deja vivir. Pablo sacudió la víbora echándola al fuego y no sufrió daño alguno. Ellos esperaban verlo hincharse o caer muerto. Después de largo rato en que lo observaron, vieron que no le pasaba nada. Entonces cambiaron de parecer y empezaron a decir que era un dios. Esta es palabra de Dios. Bien, aquí tenemos qué gran aventura. Después de que llegan a esta isla, los atienden los nativos. Pero al encender un fuego para calentarse, pues hacía frío, y para secarse también, pues bien sucede que sale una víbora y se enrosca y muerde a Pablo. Esperaban aquellos hombres verlo hincharse y caer muerto, no sin antes haberlo juzgado, ¿verdad? Lo juzgaron de asesino, puesto que le habían sucedido algunas calamidades. Se había salvado del mar, de un naufragio, y ahora le picaba una víbora, se le enroscaba en su mano. Muchas veces a nosotros también, al ver que traemos alguna víbora enroscada en nuestras manos, al ver que alguna víbora nos ha picado en una mano o en una pierna o en alguna parte de nuestro cuerpo, pues la gente empieza a juzgarnos, ¿verdad? Empieza a juzgarnos y dice: se va a morir. Esa víbora es una figura. Es una figura. Al decir que una víbora nos pica en nuestra mano o en nuestra pierna, estamos hablando de la figura del pecado. Estamos hablando de que en muchas ocasiones llega el pecado a nuestra vida y se nos enrosca en una mano, la mano izquierda, en la mano derecha, o se nos enrosca en la cabeza, o se nos enrosca en una pierna. Y ahí está el pecado. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Y aquellos hombres decían: este seguramente va a morir. Y también decían: seguramente es un pecador, es un asesino. Mira, apenas se salvó de una cuando ya entró a otra. Cuando a veces a nosotros llega a nuestra vida ese pecado, efectivamente, bien pareciera que vamos a morir. La consecuencia del pecado es la muerte, efectivamente. A veces el pecado, a aquel hombre dijeron: va a caer muerto, se va a caer, se va a hinchar. El pecado a veces se nota, a veces se nos nota. Hay pecados que no, aparentemente no, y otros que evidentemente no, que posiblemente tenemos nosotros ocultos por ahí, y quizá pasan años que nosotros estamos viviendo ese pecado y quizá nadie lo nota. Aquí en la tierra no, por lo menos. Dios sí se da cuenta, pero por lo menos los que están alrededor nuestro no. Esos pecados muchas veces no nos dejan hacer felices a nuestra familia, porque nosotros sabemos en qué situación estamos. Cuando hablamos que Dios nos ama, cuando hablamos de que Dios nos tiene un gran amor por nosotros y que al pesar del pecado nos ama, sí, a pesar del pecado Dios nos ama, pero no ama al pecado. Y no puede amarnos plenamente ni darnos todas las bendiciones que Él tiene para nosotros en tanto estemos viviendo ese pecado. Él nos ama efectivamente y espera que cambiemos nuestra actitud, que cambiemos nuestra vida, que cambiemos nuestras actividades, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, que dejemos esos vicios, que dejemos esa situación de infidelidad.
o de adulterio en lo que estamos viviendo. Que dejemos esas relaciones íntimas que aún no nos son permitidas, puesto que no están dentro del marco del sacramento del matrimonio. Sí, Dios nos ama a pesar del pecado, pero Él no quiere que vivamos en pecado, porque el pecado nos aleja de Él. Nos está esperando que salgamos de Él. En tanto nos da aire para respirar, nos da alimento para comer, nos da quizá un auto para que vayamos a trabajar, nos permite tener un trabajo para que podamos tener un sustento, pero no es todo lo que Él quiere darnos. Él no nos ama tanto como lo que tenemos, Él nos ama mucho más. ¿Cuánto tenemos? No sé cuánto tengamos, pero si estamos viviendo en una situación de pecado, seguramente no es todo lo que Él quiere darnos, no es todo lo que Él quiere brindarnos, porque eso que tenemos no es del tamaño del amor que Él nos tiene. Pues bien, ese pecado que llega a veces y se nos enrosca en la mano, así como a Pablo, no nos deja luego mover bien esta mano. Luego empezamos a fallar en ciertas cosas, empezamos a fallar en nuestra familia, empezamos a fallarle a nuestros hijos, a nuestra esposa, empezamos a fallarnos a nosotros mismos. Y si nos descuidamos, luego llega otra serpiente, otro pecado, y se nos enrosca en la otra mano. Y entonces podemos movernos menos, podemos hacer menos todavía, podemos abrazar menos a quienes debemos amar. Podemos hacer menos de lo que realmente podemos decir, podemos hacer. Puede llegar a nuestra boca una serpiente, tomar nuestra boca y luego ya no podemos bendecir a Dios. Y luego ya no podemos decir cosas buenas y quizás solo van a salir puras quejas, van a salir puras blasfemias, van a salir puras groserías de nuestra boca, porque ya también hay una serpiente en nuestra boca. Y si la dejamos, puede llegar otra serpiente o alguna de esas mismas y se van a nuestra mente. Y entonces nuestra mente tampoco va a poder tener esa libertad, esa tranquilidad, esa paz, esa claridad para poder pensar bien las cosas que vamos a decir y hacer, para poder hacer buenos planes que van a beneficiar a los que están con nosotros y a nosotros mismos. Luego nuestra mente también ya va a ser embotada, va a estar embotada y no va a pensar bien, no va a pensar con calma. Ya no se diga cuando dejamos que una serpiente, que un pecado invada nuestro corazón. Si ese pecado, esa serpiente, dejamos que vaya y se enrosque en nuestro corazón, entonces sí, imaginemos un corazón envuelto de pecado, un corazón negro, un corazón duro, un corazón árido. No va a retener agua, no va a retener amor, no va a retener nada. Ninguna bendición, ninguna alegría que la vida o que Dios nos pueda dar nos va a hacer feliz. ¿Por qué? Porque ese corazón está duro, es árido, ese corazón está negro, está marchito, se está muriendo. Así decían de Pablo, decían, esa serpiente lo mordió, seguramente en unos momentos va a caer muerto. Sin embargo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice que hizo Pablo? La palabra de Dios nos dice, Pablo sacudió la víbora echándola al fuego y no sufrió daño alguno. Eso lo leemos en Hechos 28:5. Pablo sacudió la víbora echándola al fuego. ¿Qué quiere decir? Que era al darse cuenta de que tenía aquella víbora y que estaba en riesgo su vida. ¿Qué hizo? La sacudió y la arrojó al fuego. La sacudió y la arrojó al fuego. Y hago este movimiento porque eso es lo que él hizo. La sacudió y la arrojó, se defendió. La arrojó al fuego. ¿Y qué pasó cuando aquella víbora cayó al fuego? Seguramente murió. El fuego es un símbolo de purificación. Ok, echó aquella víbora al fuego. Entonces aquella víbora murió, se liberó de ese pecado. Pero lo importante aquí es, luego dice que no le sucedió nada. Y los que lo vieron decían, caramba, pues si nosotros lo vimos, prácticamente dábamos por hecho que se iba a morir. Sí, pero ¿qué hizo con ese pecado? El problema no fue tanto que Pablo
no tuviera atención y aquella víbora se le había enroscado. Ya se le había enroscado. Ya no se trataba de cuestión de que no tuvo reflejos. Es que no se dio cuenta que iba a caer en un pecado. Qué mal. Sí, ok, no se dio cuenta, ya cayó. Es que no sabía que en esa región había víboras que salían de entre la maleza y atacaban al hombre. Ok, no lo sabía, pero ya tenía el problema. Si nosotros ya tenemos el problema, si ya caímos en esa situación de pecado, ya la estamos viviendo, si aquella infidelidad, si aquel adulterio, si aquella violencia familiar ya nos atrapó, si aquel vicio, el alcohol, las drogas ya nos tiene atrapados, ya están enroscados en nosotros, si esa falta de amor ya está en nuestro corazón, si esa falta de claridad, si ya perdimos la paz, ya tenemos el problema, ya tenemos la serpiente enroscada. Pero aquí, ¿qué nos dice que hizo Pablo? La sacudió y la arrojó al fuego, la destruyó. ¿De aquí de qué se trata? Tenemos que arrojar al fuego esos pecados que tenemos. Si es el adulterio, hay que quitarlo de nosotros, hay que sacudirlo y quitárnoslo de encima. Si son los vicios, igual, tenemos que hacer algo drástico y dejarlo. Tener la fortaleza, tener el ánimo, tener esa energía que necesitamos para decir, ya basta, ya no voy a robar. Ya no voy a salir con esa mujer con la que no me pertenece, no me es permitido salir. Ya eso que no es mío, ya no lo voy a tocar, no es mío. Pero lo voy a hacer ya, de inmediato. Así sea drogas, así sea una situación de adulterio, así sea una situación de robo. Tengo que arrojar esa serpiente que tengo enroscada y que no me permite actuar, caminar, hablar, moverme, pensar y sentir. Tengo que arrojarla al fuego, me tengo que liberar de esto. Eso es lo que hizo Pablo, la arrojó al fuego. No permitió que se le siguiera enrosqueando, no permitió que le mordiera más, no permitió que lo matara, simplemente la arrojó al fuego. Eso es a lo que nos invita este texto. ¿Qué pecado traes colgando en tu mano como Pablo? ¿O qué pecado traemos en ambas manos? O quizá algunos traemos, en este brazo traemos 10 y en este otro brazo traemos otras 10. Hemos permitido que las serpientes nos muerdan, se nos enrosquen en todo el cuerpo, en las piernas quizá traemos tantas serpientes que ya no caminamos, que ya no podemos caminar. Nuestro corazón ya no siente, nuestra mente ya no piensa, nuestra boca ya no habla de las cosas de Dios, ya no hace oración. No se trata de decir, sí, ya voy a dejar de salir con esa mujer con la que no debo salir, pero nada más al cine, nada más voy a ir al cine, ya no voy a ir a donde nos íbamos luego, nada más al cine. No, dice la arrojó, ya nada más un cigarrito, de lo que sea, de droga, ya nada más una vez, ya no. Ya nada más voy a ser brusco con mis hijos cuando pasen estas cosas, ya no. La violencia intrafamiliar, ya no. A partir de hoy, ya mismo, arroja esa serpiente, sacúdela, quítala de ti y arrójala al fuego, destrúyela. Amén. Pues ahí está. Con el favor de Dios, le pido a nuestro Señor que nos ayude a detectar esas serpientes que traemos ahí enroscadas y que podamos fuertemente tener el firme propósito de liberarnos de ellas y que nuestro Señor nos libere de ellas. Con el favor de Dios, que así sea. Bendiciones.